No, la hora avanzada, ¿no? Agradecemos nuevamente a Claudio Ardizone por acompañarnos desde CIES Paraguay. Él está una hora más adelante que nosotros. Y ya lo dejo, Claudio, te dejo el escenario para que tú puedas compartir lo que tengas listo. Tienes permiso para compartir pantalla y cualquier otra cosa. Yo voy a estar aquí para darte el soporte necesario. Bienvenido, Claudio. Bueno, muchísimas gracias Iván y gracias a todos ustedes. La verdad que el agradecido soy yo por poder compartir estos momentos, por poder conocer un poquito más profundamente a la comunidad de Perú. Em, bueno, yo soy paraguayo, entré al movimiento de Schoenstatt en el año 89, a la juventud masculina y estuve ahí hasta el año 1995, el año en que me casé. Después de casado, ya no formé parte del movimiento con mi esposa por una cuestión muy especial, ¿verdad? El padre José María García, que es el asesor internacional de CIES, era maestro de novicios en Paraguay y nos hicimos muy amigos. Entonces el padre José María iba una vez por semana a casa a cenar. Entonces teníamos como nuestro propio acompañamiento espiritual durante esos 10 años en que estuvo en Paraguay, del padre José María una vez por semana en casa, ¿verdad? Así que bueno, también era un momento diferente dentro del movimiento en Paraguay. Eh, yo tenía un grupo de vida en la juventud masculina que hasta ahora somos muy unidos. Realmente somos hermanos de grupo y planteamos al movimiento entrar todos juntos a la rama familiar y formar un grupo, pero no nos dejaron, ¿verdad? En ese momento nosotros no entendíamos el por qué y por qué teníamos que empezar de vuelta una formación que ya habíamos hecho durante tantos años. Em, pero bueno, por eso tampoco entramos y finalmente el tiempo dio un poquito la razón. Uno de mis hermanos de grupo se había separado, el otro se casó un poco más tarde, en fin, no había ahí una organicidad dentro del grupo en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Pero seguimos vinculados con el movimiento, formamos parte de algunas pastorales, también formamos parte de la comisión que preparó el jubileo del 2014, y estamos siempre pendientes de ayudar a los sacerdotes, a la juventud masculina, al CIES, por supuesto. Mis hijos, los dos, están en la juventud masculina y femenina respectivamente. Em, en el CIES estoy desde hace 4 años. Fui el coordinador o presidente de CIES en Paraguay del 2020 a todo el 2020 y 2021. Em, y bueno, realmente Schoenstatt para mí fue un, un buen anzuelo, digamos, para llegar a la Virgen sobre todo. Yo encontré en Schoenstatt una pedagogía que me atrapó principalmente por el condimento de la libertad, ¿sí? Que lo vamos a hablar dentro de un ratito también un poquito. Y es esa libertad que a uno le permite poder vivir, poder pensar diferente, poder disentir, pero dentro de una comunidad armónica, ¿verdad? Em, y bueno, fui jefe de rama de la juventud masculina, em, y estoy muy cerca siempre de los sacerdotes, de las hermanas, tratando de ayudar. Yo trabajo en consultorías en Paraguay, trabajo en la parte de transformación cultural, digital, gestión del cambio, y también con una consultora que hace headhunting exclusivamente a nivel gerencial y dirección, ¿sí? Además de eso, hice otras cosas en mi vida, como en el área comercial sobre todo. Llegué a ser desde vendedor hasta gerente de ventas. Ahí le veo a Javier que estaba celebrando eso. Eh, y, y después de eso me dediqué un poco a las consultorías. También tuve varios emprendimientos, algunos buenos, otros más o menos y otros muy malos.
Pero siempre salí airoso de los emprendimientos, sobre todo aprendiendo de los errores. Bueno, el tema que a mí me pidieron que desarrollara, yo les quiero decir que no voy a compartir ninguna pantalla, no voy a compartir ninguna presentación, pero sí después les voy a enviar la presentación que preparé. Yo la voy a usar como una guía, pero la verdad que me gustaría que sea más una conversación, un diálogo. Si ustedes quieren decir algo, compartir algo, interrumpan y no hay ningún problema, ¿sí? La idea es que podamos hablar unos 30 o 35 minutos y después haríamos una pregunta que dispare un trabajo grupal de lo que vamos a hablar, ¿sí? Em, el tema que vamos a hablar es recibir, vivir y transmitir las gracias del santuario de Schoenstatt, ¿verdad? Yo sé que en la mayoría de los casos, cuando uno ingresa recién al movimiento o cuando uno no está dentro del movimiento, es muy difícil entender eh, por qué los schoenstattianos estamos tan pegados al santuario, ¿verdad? Como dice el padre Hernán Alessandri, el santuario muchas veces es una fuente de controversias dentro del movimiento y para los que están fuera del movimiento principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como que la época de creer en un santuario, en un edificio, en algo mágico, entre comillas, es como que ya pasó, ¿verdad? Y si es que no hay una aparición o una cosa excepcional, espectacular que suceda en un lugar, es como que no tiene mucho sentido que sea un santuario, ¿verdad? Pero sin embargo, para nosotros el santuario de Schoenstatt es algo muy importante y tiene su raíz en un pensamiento que el padre Kentenich tuvo desde el momento en que fue estudiante, seminarista, y cuando fue un sacerdote recién ordenado, ¿verdad? Y él pensaba en, en dos mentalidades que estaban empezando, mejor dicho, que regían la espiritualidad. En primer lugar, la mentalidad mecanicista, que viene mucho de la mano de Martín Lutero, ¿verdad? Que fue un poco la causa del cisma que él creó y que esa mentalidad mecanicista nos dice a nosotros, separa el orden natural de las cosas del orden sobrenatural de las cosas, ¿verdad? Y cree que todo lo creado por el hombre está corrompido, entonces no sirve como un medio para llegar a Dios, ¿sí? Esa un poco es la mentalidad que tenía Martín Lutero y que realmente se transmitió mucho y se transmite mucho hasta ahora, porque se creó como una forma de vida en cuanto a la mentalidad mecanicista, ¿verdad? Dentro del movimiento se habla mucho de esto en las diferentes ramas, principalmente en la federación, donde es la rama donde uno más se forma, ¿verdad? Eh, y por el otro lado está la mentalidad orgánica, que es la mentalidad que el padre Kentenich puso como un desafío dentro del movimiento, que es la mentalidad que dice que las cosas naturales y sobrenaturales sí están conectadas y sirven como puente y como medio para llegar a Dios, ¿verdad? Entonces es muy difícil pensar que una cosa natural no nos puede llegar o no nos puede conectar a Dios. Siempre nos acerca porque está vinculado a las cosas sobrenaturales. ¿Mm? ¿Por qué les hablo de esto? Porque resulta que el padre Kentenich se hizo de un santuario eh, sin ningún tipo de estructura extraordinaria o sin ningún tipo de influencia sobrenatural, ¿sí? Y vamos a ir viendo eso avanzado un poquito este tema. ¿Qué es lo que nos plantea el padre Kentenich cuando hablamos de la mentalidad orgánica? Él nos plantea vivir orgánicamente
Y eso quiere decir que nosotros nos desarrollemos de acuerdo a todas las dimensiones y potencialidades de nuestro ser, ¿sí? Nos dice que amemos a Dios orgánicamente, porque para llegar hasta Él hay que llegar a través de todos los caminos, de todos los puentes y todos los vínculos humanos que Dios quiere que empleemos para llegar y encontrarnos con Él, ¿sí? Eh, y nosotros, los hombres que vivimos, pensamos y amamos orgánicamente, somos capaces de convertir cada instante de nuestras vidas en un encuentro vital con Dios. ¿Por qué? Porque le demos a Dios a través de todo. Que eso, la mentalidad mecanicista no nos permite ver, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que el padre Kentenich pensó cuando empezó a crear Schoenstatt? Eh, el padre puso una misión que realmente es muy, muy desafiante, que es superar la mentalidad mecanicista. Así como nosotros en las empresas tenemos un propósito y ese propósito se transforma en una misión, el propósito siempre tiene que ser muy desafiante y por lo general tiene que ser global, de manera que pueda influir en un gran número de personas, en un gran número de organizaciones. Entonces, si nosotros respondemos a la pregunta, ¿qué pasaría en el mundo si mañana no existiera Schoenstatt? Entonces, podríamos decir que no se superaría la mentalidad mecanicista, ¿sí? La mentalidad mecanicista tiene un efecto muy fuerte dentro de la estructura de la iglesia, tanto de la iglesia como institución, como de la iglesia que somos todos nosotros, ¿verdad? Porque es como que eh, queremos solamente vincularnos a Dios por medios sobrenaturales. Y es fácil, porque nos tenemos que entenderlas, ¿sí? Por eso el mismo Jesucristo nos dio signos para entender los sacramentos, ¿sí? Si no sería una cuestión que nadie entendería, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el padre Kentenich? Dice, el santuario va a ser el medio que Dios nos proporciona para conseguir nuestra misión. Entonces, el santuario se transforma en un medio, en en un nexo entre Dios y nosotros, ¿sí? Pero principalmente para que desarrollemos la misión de Schoenstatt. Para nosotros, los schoenstattianos, el santuario es un símbolo de nuestro mundo espiritual y de nuestra misión. El santuario es algo sensible, algo que contribuye a asegurar una mayor eficacia que nosotros recibimos de las gracias espirituales, ¿verdad? Que Dios nos concede a través del santuario. Y también es una de las leyes del organismo que se cumple, que dice que el polo sobrenatural o espiritual, que son las gracias y la misión, se asegura mediante el polo sensible o natural, que es el santuario considerado en su materialidad del lugar físico. Nosotros mediante el santuario, que vamos a ir viendo que de repente es muy difícil entender qué gracias nos puede dar un santuario o qué importancia puede tener el santuario dentro de Schoenstatt, vamos a ir viendo justamente cuáles son esas gracias que Dios nos regala o nos concede a través del santuario, que son gracias realmente muy importantes. Al mismo tiempo, Dios nos dice a nosotros, y eso está reflejado en varias partes de la Biblia, eh, que Él es el principal santuario. Él va a ser siempre el camino o el puente que va a unir el mundo nuestro, humano, con el mundo de Dios. Y también nos dice Dios y nos invita a que todos seamos santuarios vivos.
Y eso ocurre mediante la unión que tenemos con Él a través del bautismo. En ese momento nos convertimos en santuarios vivos. Pero ese carácter de santuario vivo solamente se conserva en la medida en que mantengamos nosotros la dependencia vital con Cristo. Esa dependencia vital viene obviamente a través de los sacramentos, pero también viene a través del apostolado, a través de ese movimiento que tenemos que tener para cumplir la misión. Y es muy difícil cumplir una misión si es que uno no conoce su propia misión. Por eso también eh, dentro de la pedagogía schoenstattiana se trabaja mucho lo que le llamamos el ideal personal, que no es otra cosa que el propósito personal o la misión personal de cada uno, ¿sí? Si nosotros no encontramos nuestra misión en esta vida, ¿cómo podríamos ayudar a cumplir otra misión? Nosotros tenemos que estar alineados entre nuestra misión personal y la misión de Schoenstatt en este caso, ¿verdad? Que es poder combatir o ganarle a la mentalidad mecanicista, ¿verdad? Cuando ustedes quieran pueden interrumpir o comentar o lo que sea, ¿eh? Con mil gustos. Claudio, Entonces, sí, ahí tenía un comentario, bueno, una consulta, porque, digamos, en los años que llevo en Schoenstatt, ese tema del término mecanicista y orgánico siempre me ha costado un poco entenderlo, ¿no? Quisiera que de repente por ahí lo que me pasaba a mí le puede pasar a los demás compañeros en esta reunión, ¿no? El ser mecanicista significa seguir una rutina, algo que es, digamos, es intrascendente, seguir la corriente, y el tema orgánico es como más natural, dejar fluir. ¿Cómo es exactamente este asunto? sí, el ser mecanicista es atenerse muchísimo a las leyes, ¿sí? En este caso, es más o menos lo que le pasaba a los judíos ortodoxos, ¿verdad? En la época de Jesús, que se ceñían tanto a las leyes que las tenían que respetar, que las respetaban porque estaba escrito, no porque estaban convencidos, ¿sí? No porque creyeran que eso estaba bien. Entonces, con esa mentalidad mecanicista, nosotros perdemos un poco el foco de la misión que Dios nos dio a nosotros en la vida, que es que nosotros sigamos creando el mundo. O sea, la creación no para nunca. Nosotros seguimos creando. Y justamente Dios nos dio la inteligencia y todos los medios para que nosotros sigamos creando. Y que sigamos creando para ir tendiendo puentes o creando caminos para llegar más a Dios, para acercarnos más a Él. Y entonces cuando uno desconecta lo natural que somos nosotros y todo lo que creamos nosotros de lo sobrenatural, entonces es como que queda un espacio vacío que no nos permite llegar a Dios. Entonces serían solamente unos pocos elegidos que podrían llegar a Dios, ¿sí? Eh, es como que solamente podríamos estar cerca de Dios si nosotros vemos una aparición o si nosotros sentimos que Dios nos habla directamente. Ese tipo de cosas es la que diferencia entre mecanicista y orgánico, ¿sí? El orgánico es mucho más flexible, es mucho más natural. Correcto, correcto. Gracias, Claudio. Ok. Bueno, y ya que hablamos de los santuarios vivos, que somos nosotros, también tenemos los santuarios edificios. Y estos santuarios edificios son construcciones, son materiales que se pueden volver trascendentes o indispensables en la medida que puedan servirnos como un signo visible del santuario vivo que es Cristo, que nos ayuden a sentir más real y cercana a su presencia y facilitándonos, obviamente, el encuentro con Él. Si no cumplen esas condiciones, es un santuario que es nada más y nada menos que una pila de ladrillos, ¿sí? Eh, por eso que los santuarios tienen que tener una misión, tienen que tener un sentido.
Y por supuesto, el santuario de Lourdes, de Fátima, tienen un sentido porque ahí suceden cosas extraordinarias normalmente. Pero si nosotros somos santuarios vivos, también deberían existir cosas extraordinarias en nosotros, o, como dice el padre Kentenich, podríamos vivir extraordinariamente todos los días el hacer ordinarias las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos cuál es la misión que puede tener nuestro santuario y cuál es la misión que tenemos nosotros, ¿sí? Si no, no tiene sentido que seamos santuario o que exista un santuario edificio. ¿Y cuál es la misión especialísima que el padre Kentenich dijo que tenía nuestro santuario? Siempre, por supuesto, vinculado a ayudar a combatir o a ganarle a esa mentalidad mecanicista. Y nos dijo el padre Kentenich que el santuario está llamado a ser cuna y fuente de una poderosa corriente de pensar, vivir y amar orgánicamente, que tiene que ayudar a la iglesia a superar todos los problemas culturales que hace un tiempo vienen sucediendo, un tiempo largo ya, porque son varios siglos, ¿verdad? Y vencer todas esas manifestaciones de mentalidad mecanicista para que así podamos nosotros alcanzar el nuevo mundo del que hablamos, una sociedad y una cultura nuevas, de las cuales queremos que María, la Virgen, sea el alma verdadera, ¿sí? ¿Y cómo es que se establece finalmente nuestro santuario de Schoenstatt? ¿Sí? Uno puede decir que el santuario de Schoenstatt se estableció como una especie de capricho del padre Kentenich, porque ¿qué pasó? Al padre Kentenich, los palotinos, que era la congregación de él, le dijeron, mira, están pidiendo permanentemente usar la capilla del seminario para la reunión con los jóvenes. Entonces, aquí tienen esa capillita, que era una capillita de un cementerio, que en ese momento se estaba usando como depósito. Data la capilla del año 1700 y algo, ya se había reconstruido 3 veces y estaba dedicada a San Miguel. Y le dice, mira, José, ocupate de esta capillita, ahí tenés un lugar, limpien, arreglen y usen eso para reunirse, porque realmente es un poquito complicado tener que darles la capilla siempre. Entonces el padre Kentenich lo que dice es, le dice a los jóvenes, bueno, vamos a conquistar este lugar, vamos a limpiarlo, vamos a acondicionarlo y aquí vamos a tener nuestras reuniones religiosas, ¿sí? Y le vamos a pedir a la Virgen que se instale, que haga de este lugar su morada. Y yo les pido a ustedes, chicos, que conviertan este lugar en un santuario. Por supuesto, está la Carta Fundacional del 18 de octubre de 1914, donde se establecen todos los términos y las condiciones para que eso se convierta en un santuario. Y a partir de ese momento, el padre Kentenich no dice más nada. Deja que los jóvenes conquisten y hagan todo solos. Y se llama silencio, ¿sí? Quiere decir que los jóvenes realmente conquistaron ese lugar y lo transformaron en santuario y enseguida vamos a ver cómo lo hicieron. Entonces, este santuario no es una iniciativa humana nomás, sino que eh, ahí empieza a reflejarse una respuesta en la fe a la iniciativa previa de Dios que fue iluminada al padre Kentenich, que vamos a empezar a ver enseguida qué es lo que le pide Dios al padre Kentenich, porque él tenía una afinidad de poder interpretar un poquito la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para entender cómo queda establecido el santuario como un edificio que es conquistado por chicos y que es donde un padre, un sacerdote le pide a la Virgen, che, establecete acá y regalanos tus gracias desde acá y convertí esto en tu morada.
empiezan a verse los frutos de las gracias muy rápidamente, ¿sí? Porque inmediatamente después empieza la guerra y empiezan los frutos de esa acta fundacional que tiene el padre Kentenich, ¿verdad? Entonces, el padre Kentenich, para que podamos entender cómo se establece el santuario, nos dice que tengamos en cuenta dos leyes, ¿sí? Él trata de ser siempre muy práctico para que podamos entender estas cosas y que nosotros podamos ir desgranando un poquitito qué es lo que él nos quiere decir para que no creamos solamente como si fuera un dogma, que no tengamos solamente fe, sino para que pensemos, para que tengamos criterio, ¿sí? Y nos dice que en primer lugar está la ley de la puerta abierta, que es una ley que nos permite afirmar que Dios está detrás de una decisión humana cuando la persona que toma esa decisión se deja guiar por las puertas que la divina providencia le va abriendo mediante señales y acontecimientos objetivos, ¿sí? Eh, no es una ley que inventa el padre Kentenich, sino que son realmente leyes que existen y que él las va aplicando, ¿sí? Y por otro lado, la ley de la resultante creadora, también muy famosa dentro del movimiento, que dice que una persona que toma una decisión habiéndose esforzado previa y seriamente por descubrir la voluntad de Dios y luego que resulta de esa acción frutos excepcionales que dan testimonio de una asombrosa fecundidad evangélica. Eso puede considerarse como una ratificación moralmente segura de que ahí no intervinieron fuerzas humanas solamente, sino que también estuvo detrás el poder creador de vida y de historia de Dios. Entonces, una ley que controla a la otra, digamos, o que confronta a la otra para poder establecer un vínculo real, ¿sí? No es algo que solamente se sueña. Y acá podemos empezar a decir, bueno, ¿y cuáles fueron las puertas abiertas que el padre Kentenich vio o encontró para poder decir, este santuario está llamado a esta gran misión? En primer lugar, podemos decir que la propia estructura personal del padre Kentenich, eh, que tenía una manera de ser muy original, que Dios le había dado, obviamente, y que también Dios le había concedido una gracia especial de tener una intimidad con Dios y con la Virgen y una gran sensibilidad a todo el mundo sobrenatural. Desde chiquito, desde el momento en que su mamá le dejó en el orfanato y le consagró a la Virgen, él sintió esa gracia especial de la intimidad con Dios y con la Virgen. Otro acontecimiento importante dentro de, de estas puertas abiertas, digamos, fue que le nombraron director espiritual del seminario menor, inesperadamente, porque él no estaba en los planes de que sea director espiritual, pero le pusieron ahí repentinamente y eso hizo que tuviera ese contacto muy fuerte con los jóvenes y en ese momento él descubrió que el medio pedagógico que utilizaría para educar a los jóvenes iba a ser María. A partir de eso se empezó a desarrollar la congregación mariana, que era el grupo de jóvenes congregantes, los primeros, eh, y él siente que Dios le confirma que ese es el camino mediante el cual los jóvenes tienen que demostrar vivir su cristianismo de una manera excepcional, sobre todo considerando las edades que tenían, que era desde 14 a 19 años más o menos, ¿sí? Y se notaba un ejercicio cristiano muy bueno y muy fuerte, muy maduro para la edad de estos chicos. Posteriormente estalla la guerra y eso hace que el padre Kentenich acelere un poco la formación de estos jóvenes eh, en busca de la santidad de la que tanto él hablaba, ¿verdad? Eh,
Y con ese espíritu cristiano los manda, o mejor dicho, se van los chicos a la guerra y de ahí surgen grandes héroes como José Englin, Max Brunner, Hans Vormer. Finalmente, lo que hablamos recién de la capilla abandonada que le ofrecen al padre Kentenich, y eso ocurre justo en el momento en que él dice, bueno, tengo que acelerar la formación porque los chicos se van a ir a la guerra. Y inesperadamente también le llega la historia del santuario de Pompeya, que es un santuario que hay en Italia, eh, que, que se creó sin intervención extraordinaria de Dios, sino a partir de la iniciativa de un empresario italiano que quiso regalarle esa iglesia a María, ¿verdad? Y finalmente después, la confrontación que hizo el padre Kentenich de todos los acontecimientos anteriores. Una confrontación coherente, obviamente, ¿verdad? Em, y ahora vemos un poquito dónde está la resultante creadora. O sea, ya vimos las puertas abiertas, vimos los acontecimientos que motivaron al padre Kentenich a decir que el santuario podía ser una obra de Dios también y un puente para llegar a Dios. Y la resultante creadora lo que hace es aplicar una fórmula que dice, si yo tengo medios muy débiles y desproporcionados y tengo inmensas dificultades, mi resultado, si se da en abundantes frutos sobrenaturales, entonces quiere decir que hay una irrupción manifiesta de fuerzas divinas, que fue lo que pasó, ¿verdad? El padre Kentenich enseguida vio que los jóvenes se iban a la guerra y impresionantemente veía cómo se empezaban a consagrar los jóvenes a Dios. Y las noticias que recibía de José Englin, de Max Brunner, de todo lo que fuera la guerra de esos primeros congregantes, que algunos volvieron y otros no, él vio realmente que ahí estaba el fruto sobrenatural que estaba esperando, ¿verdad? O mejor dicho, que Dios le manifestaba. Y después tenemos el hecho de que la familia de Schoenstatt, durante ese tiempo que duró la guerra, no quedó destruida. Inclusive cuando los nazis perseguían a cualquier católico y cualquier judío, no se podía tener eso. Y pasó todo lo contrario, así que eh, la, la familia de Schoenstatt en Alemania creció muchísimo en los tiempos de guerra. Después viene el destierro del padre Kentenich por 14 años y eso hace que el movimiento mantenga e inclusive agrande su estructura y se empiece a ir a otros países, a expandir mediante los laicos, porque este movimiento tiene la característica de un movimiento laico y eso hace que la familia cada vez tenga más fuerza. Y aún estando el padre Kentenich desterrado en los 14 años, sin poder tener contacto con la comunidad, la familia sigue creciendo y mantiene el espíritu y la pedagogía del padre Kentenich. Y después cambios externos, como por ejemplo las distintas corrientes que surgieron a partir del Concilio Vaticano II, algunas progresistas y otras muy tradicionalistas. La misma estructura de Schoenstatt que como movimiento laical sigue creciendo y acepta y convive, mejor dicho, con diferentes pensamientos políticos y la libertad que es la pura libertad, pero no una anarquía de opiniones, ¿sí? No es que cualquiera puede decir lo que se le da la gana, sino que uno tiene que tener criterio para decir esto. ¿Por qué entonces nuestro santuario es peculiar? Primero porque nace de una alianza, que fue la alianza de los primeros congregantes, y es una alianza que nosotros hacemos con María en el santuario cuando queremos, por tratarse de un santuario mariano que está dedicado a la Virgen, y por el tipo de gracias que recibimos desde el santuario. Y tal vez aquí venga la parte más
¿cómo se puede llamar? Más linda o más nutriente de esta charla, ¿verdad? ¿Cuáles son las gracias del santuario? En primer lugar, el arraigo o cobijamiento interior, ¿sí? Que es la gracia de un encuentro muy hondo con el corazón de nuestra Madre, de María, y a través de ese corazón, con el corazón de Cristo y con el corazón de Dios Padre. Este santuario entonces se convierte así en un verdadero hogar o en una patria espiritual. En el santuario uno se encuentra con ideas acerca del amor de Dios. Perdón, uno no se encuentra con ideas solamente del amor de Dios, sino que nos encontramos en un lugar donde nuestros ojos y sentidos eh, se encuentran con la imagen de una madre que nos mira directo al corazón. Esto nos ayuda a sentir cada vez más cercana, visible y palpable la gracia que Dios nos regala. La segunda gracia es la gracia de la transformación personal. Es una gracia que nos mueve a transformarnos en hombres y mujeres nuevos para formar esa comunidad nueva que el padre Kentenich nos desafía a formar. Y cuando el padre Kentenich definió a los primeros congregantes como simple paja, porque eran tan chicos, tan jóvenes, que él pensaba que eran muy débiles para poder soportar una cosa así. Y sin embargo, esos primeros congregantes se transformaron en figuras notables y trascendentes, tanto dentro como fuera del movimiento. Y trascendieron fronteras del tiempo, porque hace mucho tiempo pasó eso, y son ejemplos de una vida cristiana. Y con esta gracia, la Virgen nos ayuda a cambiar un poco como personas, desde aspectos muy sencillos, como por ejemplo la timidez, cuando uno no se anima a hablar en público. En Schoenstatt uno finalmente habla en público, ¿sí? Cuando tiene que compartir un grupo, cuando tiene que dirigirse a alguien, eso es algo muy sencillo que también la Virgen nos ayuda a transformar. Pero también nos puede ayudar a transformar cosas muy complejas, como formas de actuar o formas de pensar cuando estamos luchando contra esa mentalidad mecanicista, ¿verdad? Y una cosa muy importante es que nada nos puede transformar tanto como el hecho de sentirnos amados, que es lo que a mí particularmente me pasa cuando estoy en el santuario, ¿sí? Me siento en un lugar donde realmente me siento amado. Y la Virgen nos invita y nos quiere convertir en santuarios vivos, que estemos llenos de Cristo, llenos de Dios, y en hombres y mujeres con mentalidad orgánica, eh, con una actitud abierta y disponible sobre todo frente a Dios. O sea, que no siempre nosotros nos pongamos a disposición de Dios como instrumentos. Y por último, la gracia del envío apostólico, que es la gracia que recibimos para transmitir todo lo que aprendemos y recibimos en el santuario y en el movimiento, de acuerdo a la misión de ser esos hombres y mujeres nuevos en una nueva comunidad. Y este impulso apostólico tan grande se explica finalmente por la magnitud de la misión que Dios ha querido confiar a la familia de Schoenstatt, ¿verdad? Y la misión, para redactarla así completamente, dice: desde Schoenstatt, el Cristo, Dios, quiere intervenir en la historia actual de una manera radical para operar una renovación global de la cultura contemporánea en todo lo que ésta incluye, ¿sí? O sea, no es una gracia cualquiera, es un envío fuerte, porque al ser enviados nosotros podemos empezar a transmitir eh, a una persona que está en nuestra familia, a nuestros vecinos, pero cómo no dentro de nuestra empresa, ¿sí? Cómo no en el mundo laboral.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta o pasamos a la pregunta motivadora. Pero yo te quería preguntar en tu experiencia, digamos, de búsqueda de la santidad, que es lo que todos buscamos, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos claves, además de los puntos que has mencionado, sobre todo cuando estás en el santuario, de sentir el amor de Dios? ¿Cuáles crees tú que son los puntos más importantes que uno debe practicar, digamos, y buscar, digamos, en este camino que tenemos, en busca de la santidad? Em, yo creo que uno tiene que partir eh, por hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Cuando logramos nosotros hacer esa conversión, cuando logramos nosotros hacer bien todas las cosas que tenemos en nuestra rutina diaria, es cuando empezamos a ver la manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir, me acuerdo muy bien de mis charlas cuando nos estaban educando en la juventud masculina, a la hora de levantarse, si te suena el despertador, ¿por qué estar remoloneando en la cama? ¿Por qué no levantarse de una? Si ya llegó la hora y te pusiste. Eso es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Pero también el cuidado que tenemos dentro de nuestras familias, el saludar al llegar a la oficina, el dar las gracias cuando recibimos algo, y el hacer nuestro trabajo bien, ¿sí? Una vez que nosotros empezamos a implementar el hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, es cuando después damos el siguiente paso de decir, bueno, aquí le encuentro a Dios realmente y nos animamos a tomar mayores desafíos. Y esos mayores desafíos pueden estar en lo que le pasó a Iván en la pandemia, por ejemplo, encontrarse en una crisis y que esa crisis se vuelva oportunidad. No sé, Alfredo, Ok, si contesté o sí, no. gracias, Claudio. Sí, muchas gracias. Flavio, una pequeña pregunta, felicitándote por la disertación, que es muy motivadora, y discúlpame que he estado avanzando con mis trabajos, perdóname por favor si te he distraído con eso, pero quería comentarte que me encanta la forma como hablas y se nota que tienes una fe bastante sólida, y eso es muy importante, ¿no? Y en función de eso, tenemos un reto como padres de transmitir esta fe, este ejemplo, esa vinculación con Dios, con la Mater, que es sólida, que es permanente, es para esta vida y la siguiente incluso. ¿Cuál es el reto que tú has visto en tu experiencia personal como padre, o en tu experiencia como empleador, o como jefe de una empresa, o como gerente de una empresa, o como dueño de un emprendimiento, de transformar esta fe que tú vives a diario, que tú practicas, que tú ejercitas en forma natural, ¿no? De los hechos ordinarios que acabas de comentar? ¿Cómo te va con transmitir esta fe a tus hijos, a tus empleados, a tu entorno? ¿Cuál es el reto que tú ves en torno a esto, por favor? Bueno, yo creo que el mayor reto justamente es darle libertad a la gente. Libertad para que opinen, para que piensen por sí mismos, para que tengan un pensamiento crítico, libertad de opiniones, libertad para poder construir su vida como ellos quieren, ¿verdad? Pero sí marcando siempre algunas guías, que ni siquiera yo llamaría límites, guías para que puedan estar siempre dentro de la vida cristiana, ¿sí? Y, o sea, de vivir los valores evangélicos realmente, ¿sí? Y realmente con mi esposa, por ejemplo, nuestros hijos ya tienen 24 y 20 años, eh, siempre nos planteamos si lo que estábamos haciendo estaba bien, porque realmente les dimos mucha libertad y les preparamos para que ellos puedan realmente volar muy pronto siendo jóvenes. Y en este momento estamos realmente orgullosos de ver el resultado. Eh, entonces, y eso también me pasó muchas veces con colaboradores míos, ¿verdad? Cuando uno le da la libertad y le da la confianza de una delegación, es muy bueno ver que ahí realmente se desarrolla la persona.
Si yo le doy confianza, le digo, mira, te encargo de hacer este trabajo y queda en tus manos. Y no estoy controlando lo que hace solamente, sino que le hago un seguimiento, sí, dándole feedback también, pero no controlando, es cuando yo veo que la gente realmente se desarrolla. Y a todos nos gusta sentir la libertad. A todos nos gusta vivir en libertad, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el principal reto, Jaime, poder transmitir esa libertad y dejarle a la gente que viva en confianza, sabiendo que tienen un respaldo nuestro. Muy importante transmitir esto en el trabajo también. Sí, está clarísimo. Muchas gracias, Claudio. De nada, nada. Ya tengo los grupos distribuidos para lanzarlos. Son 3 grupos de 3 personas. Puedes compartirnos las preguntas por ahí como para que podamos ya mandarlos a grupos y empezar a conversar. Ok, bueno, entonces yo tengo una pregunta para que se trabaje en los grupos, que es, ¿qué gracia recibida en el santuario te gustaría transmitir en tu trabajo? ¿Sí? De esas 3 gracias que hablamos, la del cobijamiento, la de la transformación personal y la del envío apostólico, ¿cuál es la que les gustaría transmitir en el trabajo? La estoy apuntando en el chat, ¿no? La primera es cobijamiento, Transformación personal y envío apostólico. La palabra apostólico tiene algo muy, muy bueno, ¿eh? Acuérdense que el apostolado justamente es servir a los demás, ¿sí? listo, entonces ya estamos, ahí he puesto en el chat, ¿no? Claudio va a estar saltando de grupo en grupo para conversar de repente con cada uno y ya los mando ahí, tenemos unos 15 minutitos, creo que va a ser bastante rápido y de ahí pasamos a compartir las reflexiones, ¿ok? Ahí los lanzo. Excelente, gracias, Iván. Tienen que ir aceptando por ahí, ok, ok. Bueno, voy a ir entrando, Iván, ¿Puedes y, moverte tú por y ahí o te muevo yo desde acá? ok, yo me puedo mover acá, veo Sí, sí, ya. Y nunca he manejado el Breakout Rooms con co-host, por eso te pregunto. Si puedes sí, tú sí, lo puedo ver, controlarlo de ahí. puedo, Ya, puedo. listo, listo, dale, dale. Entonces, entro y voy a aprovechar para despedirme también Ok, de los grupos, ¿sí? listo, de Ok, acuerdo, de acuerdo. dale, Ok, muy bien. estoy pendiente. Ahí Francisco Coro se quedó solo, ¿eh? Oh, qué pena. Como ya lo deben de saber que entró a los break rooms, ha necesitado ya despedirse. Me dejó muchos saludos para ustedes, muy, muy contento de haber participado. No se interesó mucho por lo que escuchó, me dijo, yo no entré, pero él me lo estuvo comentando. Así que ya nos toca un poco compartir los hallazgos o las reflexiones, ¿no? Veamos a ver, en una sala estuvieron Francisco, Gustavo, Jaime y Víctor. ¿Quién de los 4 nos va a compartir lo que reflexionaron o lo que comentaron sobre las preguntas que nos hizo, bueno, nos dejó para la reflexión? Sí, Iván, de manera El, no- democrática. el notario, el señor notario me designó. Así, fue Con así, todo así. respeto. Con todo respeto. Sí, Va a dar fe, va a dar Dale, fe. Gustavo, dale, dale. Democracia, democracia. claro, Un bueno, poquito de libertad. Claro, nosotros en el grupo hablamos, bueno, de diferentes puntos, pero digamos, fue bastante enriquecedor. Hablamos inicialmente acerca de la transformación personal, ¿no? Enfocándolo desde siempre
mirar, de ponernos estos retos personales para ser definitivamente mejores personas, mejores cristianos. Siempre buscar, digamos, la excelencia en cosas del día a día, ¿no? Buscar hacer las cosas regulares de manera extraordinaria y que de otra manera esta transformación personal, buscando siempre la excelencia, de una otra manera, pues, impulsa a la gente que trabaja con nosotros, a nuestra familia, a nuestros círculos, a proveedores y a través de clientes, ¿no? Esta, digamos, energía de hacer las cosas bien, con un propósito claro, pues siempre es motivo, digamos, de emitir esta luz que impulsa a muchas más personas, ¿no? Y también Francisco comentaba, pues que, bueno, yo solo tengo la oportunidad de conocer el santuario de La Molina. Francisco es de allá de Viña, en Chile, y comentaba pues, que el santuario le da esa paz, esa tranquilidad de sentirse como en casa, ¿no? Y que es un refugio en el cual vuelve a sus raíces, a su fe, en la cual, pues, digamos, de su juventud, y está en casa, ¿no? Y esa fortaleza personal, gracias a la Mater, es lo que le da, pues, esta fuerza para impulsar esta mejora, con la gente en la cual trabaja en su empresa. Excelente, excelente, Gustavo, gracias por compartir. Y ahí, un poco yo también metido en el ámbito de recursos humanos, mira, cuántos años en el movimiento, y empiezo ahorita, gracias a esta charla y al compartir tuyo, también a darme cuenta cómo estas definiciones de acobijamiento, transformación personal, envío apostólico, empiezo a darme cuenta, oye, pero ahorita en nuestras empresas hablamos del Great Place to Work, que es agradarte donde trabajas, sentirte cómodo, darte ganas de ir a trabajar, ¿no? No estar de repente fastidiado. Y este tema de la transformación personal, que a veces muchos de nosotros pasamos por procesos de coaching, que nos ponen a alguien que nos saque la potencialidad, nos haga desarrollar habilidades, ¿no? Que estén al servicio justamente de esto, de los propósitos de la empresa, pero también que algo que me haga sentir a mí crecer, y el envío apostólico que tiene que ver con el propósito, o sea, cómo trasciendes en el trabajo a través de tu servicio como profesional, por ejemplo, ¿no? Me pareció bastante interesante, digamos, lo que de repente me doy cuenta ahorita, después de tantos años que hemos estado viviendo con estos conceptos y ahorita los relacionamos, ¿no? Muy bien, Gustavo. El otro grupo estaba Alfredo, Javier y María Elena. ¿Quién del segundo grupo va a compartir? Javier es nuestro representante. ¿Quién? Javier. Javier. Ya, permíteme Sí. que voy muteando otros micrófonos porque están ahí como que se filtran un Sí. poquito, y para poder dejarte hablar. A ver, Javier, listo. Javier, ahí te dejo. Fue Ahí está. voluntario, quiero decir. Nosotros también trabajamos el de transformación digital, una óptica algo similar, pero conversábamos, por ejemplo, de que a veces esta transformación personal implica no solamente superar, o sea, ver esta oportunidad de mejora, lo que yo llamo encapsular a veces la debilidad, porque muchas veces es una debilidad y está ahí, lo que tenemos que tratar es que no nos perjudique también, ¿no? Porque a veces nos podemos pasar la vida intentando desaparecer la debilidad y de repente no desaparece, pero con que no nos afecte ya es un gran paso. Vimos, digamos, esa óptica. La otra óptica que vimos es que este proceso de transformación digital pasa por pequeños pasos a veces, ¿no? A veces nos ponemos objetivos demasiado grandes y nos frustramos en el camino porque no logramos superarlos, ¿verdad? Y yo a veces a los chicos en la universidad les digo, miren, empiecen por tender su cama si quieren una gran transformación personal. O sea, ¿entienden? Por un pequeño detalle, o sea, no pasa y eso, y ojo, y eso va a permitir grandes cosas, grandes transformaciones. Así que nosotros planteamos esta transformación personal desde esos puntos de vista, ¿no? Encapsular para que no afecte y tratar evidentemente de ver alguna oportunidad de mejora. Y este encapsular también, como conversábamos con Alfredo, con María Elena, es humanizar.
porque no somos perfectos, ¿verdad? O sea, todos tenemos, como tenemos muchas fortalezas, también tenemos debilidades, pues, porque somos humanos. Y cuando uno humaniza el superar estas debilidades en el proceso de transformación personal, lo puedes hacer que esto llegue a más personas. Es decir, cuando te presentas como el hombre perfecto, la persona dice, yo nunca voy a poder ser como él, ¿no? Y la debilidad más bien va a hacerse más compleja. En cambio, cuando tú muestras digamos, tu experiencia de vida y cómo lograste superar, o qué sé yo, cómo paso a paso lo lograste y lo encapsulaste, en fin, ¿no es cierto? Lo humanizas, ¿no? Y yo cierro con esto, que era el ejemplo que les ponía en el grupo. Y yo me acuerdo de joven, yo he sido independiente desde muy joven, pero la verdad es que yo, la puntualidad no era precisamente mi fortaleza, ¿no? Pero claro, o sea, 3 minutos, 4 minutos, pero yo tenía la bendita mala costumbre que si eran las 4, yo llegaba a 4:04. Una cosa así. No sé por qué lo hacía. Era rebeldía, creo. Y total, que dije, esto yo tengo que ver cómo lo supero, ¿no? Y ahora yo dicto, pues, en varias universidades, en posgrado, tengo clientes, qué sé yo. Yo nunca llego tarde. Es más, yo dicto 7 de la mañana y llego 6:30 de la mañana. Pero si ustedes me invitan no sé, pues, a la playa, a una reunión, no, ahí sí llego tarde. Lo encapsulo para que no me afecte profesionalmente y lo defogo de alguna manera. Y parece mentira, disculpe que a mí estos temas me emocionan, pero parece mentira, pero eso hace que tú lo humanices. Yo cuando lo hago en conferencias o en clases, los chicos lo entienden, ¿me entienden? O sea, somos humanos, pues, ¿no? Y vemos cómo lo manejamos, así que también vimos en el grupo esa óptica de humanizarlo, ¿verdad? Y de ir paso a paso en este proceso de transformación personal. Excelente, Javier. Y ahí también yo agarro tu ejemplo por el tema de esto que hablaba nuestro invitado del ser mecanicista y ser orgánico, ¿no? Ajá, Y tú hablabas sobre el tema del tiempo, fijarse en el tiempo, en cumplir con el tiempo. Entonces me vuelve mecanicista porque tengo que cumplir una norma. Cuando tú lo encapsulas y lo humanizas, como lo has mencionado, lo estás volviendo orgánico, así ¿no? es. Y lo haces Sí, trascender porque al humanizarlo, lo aceptas, lo manejas, ¿no? Y lo equilibras en tu vida, no lo niegas. A veces cometemos el error de negar la debilidad, o sea, probablemente claro. inclusive una debilidad podría convertirse en un apalancamiento si lo manejo bien, ¿no? ¿No? Así es. Convivo con él y lo saco adelante. Muy interesante, me has hecho acordar ese libro del comandante o este marino de Estados Unidos, William McRaven, que escribió sobre el tiende tu cama para cambiar el mundo, y inclusive hubo una Ajá, charla, ¿no? Que se hizo viral ajá. sobre eso, Se ¿no? hizo viral. Sí, Sí, exacto, exacto. Claro. Y ahí él explica ahí por qué es que a los militares desde los primeros años les enseñan a hacer eso, para dar claro. esa sensación de logro desde las pequeñas cosas, ¿no? Y Así cómo a es. través de esas pequeñas cosas pueden ir haciendo algo más grande, ¿no? Así que me ha Claro. parecido súper genial, ¿no? Lo que has compartido, porque eso es lo que deberíamos hacer en nuestros trabajos, ¿no? Esas pequeñas cosas, ¿no? Que después se pueden convertir en grandes y trascender, ¿no? Sí, Lo que dicen realmente, una golondrina sí hace verano, ¿verdad? ujú, así es correcto, ¿no? A mí siempre me ha Y encantado esa frase otro tema también de la reflexión que compartía Javier es que, bueno, ya para mí ha sido muchos aprendizajes y creo que también para algunos otros en la pandemia y la vulnerabilidad, si es que uno tiene, digamos, está muy bien consigo mismo y con Dios, resulta siendo una fortaleza más que una debilidad, ¿no? La vulnerabilidad, mostrarse vulnerable ante, digamos, cualquiera, pero tienes que, digamos, estar centrado, estar en paz, genera, digamos, muchos beneficios, fortaleza al final del cabo y muchos nexos interpersonales que te abren muchísimas puertas, ¿no? Pero para lograr ser vulnerable y ser fuerte a la vez, pues la única manera es estar centrado en uno mismo y cerca a Dios. Así es. así es, Gustavo. Y el propósito personal o alguno de los temas que hemos visto sobre la búsqueda del propósito, ¿no? Ayuda justamente a lograr ese paso, ¿no? De hacer ese lado vulnerable, algo que tenga sentido y quizás hasta convertirlo en un servicio o un apostolado o algo así, ¿no? Yo les agradezco el compartir y cierro con esta frase que a mí siempre me ha enganchado muchísimo aquí en Schoenstatt, que es esta que decía el padre Kentengis, ¿no? Que decía, sintiéndome parte de este mundo, ¿no?
cambiando yo, ya estoy cambiando el mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en estos procesos de aprendizaje, de formación, es justamente lo que decía Javier, ¿no? Dar esos pequeños pasos, ¿no? Para lograr grandes resultados en mediano o largo plazo, ¿no? La cosa es ponerlos en práctica, encontrarle sentido en nuestra vida, ¿no? Comprometerte, ¿no? Comprometerte. Comprometerte con uno mismo, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más quiere intervenir o comentar algo más, ¿no? Para ya terminar la jornada de hoy. Para que Alfredo se pueda sacar la mascarilla. Alfredo, Sí. Alfredo quiere conversar. Alfredo ha abierto No su voy a ir a mi micro. casa. Bueno, si no hay más, digamos, les agradezco mucho por participar, ¿no? Muchas gracias. Ha sido muy buena la participación de Claudio y obviamente también el compartir de ustedes. Muchas gracias a todos, buenas noches y Gracias, vamos a Iván. tener Pásale a Claudio la nuestro grabación en el agradecimiento video, también, por en favor. YouTube. Gracias. Ok, Muchas Un abrazo. chao. Chao, chao, buenas Cuídense, noches, un abrazo. cuídense. Buenas Chao, tardes. chao. Chao. Buena semana. Chao, chao.